las preguntas y cuestiones existenciales más importantes se abordan en esta película, dejando incertidumbre a todas aquellas personas que se atreven a explorarlas. ¿Nunca te has preguntado, cada vez que acudes a Dios y oras ante Él, lo único que hay como respuesta es un eterno silencio ante aquel abismo que uno teme observar? Esto es el séptimo sello. El sol sale en conjunto con una hermosa armonía apocalíptica, induciendo un inmenso souvenir de sentimientos y emociones, destacando la idea de la misma presencia de Dios en este mundo tan oscuro y vil. La salida del sol entre el cielo nublado y caótico hace sonar un despertar en los sentidos de aquel caballero templario que, irónicamente, le espera a su merced la misma muerte para jugar una partida de ajedrez con él. Si gana el templario, le dejará vivir. Si pierde, se lo llevará. Esa misma muerte que antes estaba a su lado en aquella guerra santa, con una febril y entusiasta actitud para con la batalla matando infieles en nombre de Dios, es la misma que reta de nuevo al templario que vuelve a su desoladora patria invadida por la peste negra. Después de esta secuencia vemos al templario y a su escudero en búsqueda de un pueblo. En el transcurso de este se nos presentan los juglares, el oscurantismo de los caballeros de las cruzadas, de la muerte y del ambiente que reina en la Suecia medieval contrasta con la alegría de unos personajes ingenuos y llenos de vida, seres que con sus vestidos de blanco resisten frente a una cosmovisión de sombras que pretenden absorberlos. Los juglares permiten que la luz abra paso a una opción de esperanza, representada en el amor que en estos emanan. El templario y el escudero al fin llegan a una iglesia cerca del condado, con el fin de descansar un momento y confesarse. El escudero, al estar observando las pinturas murales de la iglesia, recrimina de manera escéptica al pintor por lo que está pintando, y esta asevera que pinta esas cosas para recordar que todos morimos. Poco a poco el artista lleva a su terreno al escudero y le habla de lo terrible que es la muerte y sobre todo si éste llega por agonía de la peste. El pintor puede ser considerado un alter ego de Bergman, pintando lo que quiere comentar sobre el fatal desenlace de la vida. El detalle de un apestado asusta al escudero, que no se resigna a morir y se muestra espantado ante lo que ve en sus ojos. Diferente es la actitud que muestra Antonius Block dentro de la iglesia, y es que al confesarse ante la propia muerte, cosa que desconoce en un principio, muestra terribles palabras de duda existencial. La muerte le comenta al caballero que sabe que este no quiere morir, a lo que el cruzado responde que busca respuestas acerca de lo que hay tras la muerte, adoptando el miedo existencialista del propio Bergman, fundamentado en las teorías del danés Kierkegaard. Antonius a su vez nos pone en contacto con lo que él llama las tinieblas. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. El absurdo que Antonius siente acerca de cómo ha vivido no es más que su propia falta de sentido, que se proyecta de repente como una profunda necesidad de tener garantías sobre la continuidad del más allá. Pero el miedo a cómo gastó su tiempo se transforma en una necesidad de certeza de Dios y del más allá, porque si no es así, el dolor y la angustia de la vida vivida sin sentido y enfrentada a la posibilidad del abismo de la nada se torna en un profundo tormento. La posibilidad de la nada, del horror de la nada, se transforma entonces en un espejo del vacío del corazón de Antonius. Y nada más horroroso que llegar consciente de una vida vacía, con un corazón vacío, ante la muerte sentida entonces como la puerta a la nada. Aquí vemos en última instancia la dificultad de un ser humano para realizar su existencia. Para Bergman, el miedo a la muerte conduce indefectiblemente a la pregunta religiosa sobre la existencia de Dios, pero la película no responde a la cuestión, solo permite indagar sin cesar sobre el asunto. La confusión sobresale, siendo necesario generar un empate frente a la apabullante superficialidad que azota al hombre actual. No hay certeza sobre lo que sucederá una vez llegue la muerte. El ser humano no halla a Dios para que le responda, está solo. Por esto, desde la perspectiva del director, se piensa que todo aquel que aborde el dilema de esta entidad estará amenazada por la posibilidad de hundirse en un espantoso abismo. Siguiendo con la película, al presentarnos estas escenas nos podemos dar cuenta de cómo es la relación entre Antonius y Jones. Y pues en primer lugar podemos darnos cuenta de la singularidad que hay con la historia del Quijote.
Antonius es un hombre idealista, como el noble hidalgo de la Mancha, un ser insatisfecho que busca constantemente. Sin embargo, el caballero de Bergman se encuentra más atormentado por el vacío agnóstico. El escudero es su antítesis, un hombre incrédulo y sin preocupaciones metafísicas. Bergman retrata a Jones como un hombre práctico que reconoce la naturaleza perversa de la condición humana. El escudero es impúdico e insolente. Jones solo se preocupa por la vida presente, cerrando paso a la esperanza y a cualquier idea de un mundo mejor. Es un muy buen contraste en términos de guión y estructura, ya que se hace disfrutable y entretenido en cuanto a las interacciones de ellos para con el mundo y su entorno. Gira en torno entre estos dos personajes, Block y la muerte, quienes mantienen conversaciones acerca de la existencia de Dios, su silencio, el sufrimiento y el sentido de la vida. Estos temas acentúan la atmósfera apocalíptica que tiene la película, siendo la principal materia el silencio de Dios, su ausencia y el desamparo del hombre solitario. Es una conversación bastante hermosamente tétrica, porque son los gritos desesperados de aquel hombre en busca de significado y sentido, y de la propia esencia del vacío existencial que hay con este. Es una conversación dentro de lo que cabe muy íntima y bella a la vez. Cuando cruzan por el pueblo, Jones tiene un percance con un ladrón que se dedicaba a despojar artículos o objetos de los cadáveres. El punto es, lo descubrió en un principio una chica y al enterarse quiso violarla, o bueno, eso nos quieren dar a entender, pero el escudero la salva. Bien hasta aquí, pero esta señorita se une al recorrido de este mismo y su grupo para demostrar gratitud y desarrollar el personaje de Jones en el proceso para reforzar la caracterización de este. No sirve esta señorita para otra cosa más, no tiene casi diálogos, por no decir nada, y la historia podría funcionar perfectamente si esta no existiera. No tiene valor argumental en general y está de relleno. En el pueblo se lleva a cabo el acto de los juglares junto con otras cosas interesantes. Por ejemplo, uno de los juglares tiene un acostón con la esposa ramera del herrero, mientras hay cánticos dando un contraste genial con la actividad en este grupo anteriormente, con los tonos fríos, tétricos y oscuros de la película, dando un tono más vívido, cálido y en general cómico. Pero todo esto es interrumpido por unos imbéciles masoquistas que utilizan la cólera de Dios como excusa para expresar sus deseos degenerados, para azotarse la espalda y otras cosas bien mariconas. El discurso del fraile es terrible y pues, hace alusión explícita a la muerte, que se llevará de una manera u otra a todos los presentes allí. Nada nuevo en general, solo lo que ya sabemos, reforzando así el mensaje y la atmósfera. Momento después, Jones habla a uno de los juglares en la taberna, ya que el ladrón de antes influencia a toda la taberna y al herrero para que lo maten por el acostón que hizo uno de sus compañeros con la otra ramera, que por cierto el mismo problema de antes para con el herrero y demás. Luego se unen y se reconcilian para con el grupo porque no querían estar solos por el abandono de su esposa, pero no importa porque igual se reconcilian con la ramera. No importa mucho más que para el drama cómico, y diría que hasta es algo forzado porque no hay razones en general para que estén todos reunidos al final. Es solo para darle un alivio a la película, a la temática central. En fin, lo salva y está reunido con su familia y los caballeros. La siguiente secuencia que nos llama la atención es la que supone la reanudación de la partida de ajedrez entre el atribulado caballero Block y la tétrica muerte. Tras la calma vuelve la tempestad, y es que este pasaje de la película proviene de uno de los momentos más alegres y positivos del film. Aquel en el que Antonius come fresas y bebe leche con los comediantes es un espejismo dentro de la pesadumbre y del pesimismo existencial imperante en el film, dando como mensaje disfrutar de aquellos pequeños momentos que nos otorga la vida. No obstante, a la contienda con la muerte llega el caballero con aires renovados. Al fondo seguimos observando a los cómicos y el ambiente soleado hace pensar en el optimismo respecto al futuro del caballero templario Block. El cambio de plano es muy significativo. En ligero picado observamos a la muerte y detrás de ella un oscuro y lúgubre bosque. En contraplano siguiente, la ley imperante en el modo de representación institucional tras el caballero del paisaje es más claro y la luz es predominante frente a las tinieblas que acompaña la muerte. Se corta la secuencia de manera abrupta con la muerte hablando al templario de sus amigos y de lo que les puede pasar.
Y dirán, ¿por qué coño hago tanta mención sobre aspectos insignificantes como la luz y la oscuridad? Sobre los colores si es una película en blanco y negro. Pues por este mismo hecho hace que la fotografía sea fundamental e interesante. La manera en cómo se realizaron para dar ese sentimiento o esa emoción, teniendo muchísimas iluminaciones, a su vez por la época y el cómo fue filmada, hace que sea simplemente hermosa. Paro con las pajas mentales, sigamos. Hay ligereza cómica después de esta jugada. Como mencioné, se unen al grupo la ramera y el herrero, y el que se dio el acostón se separa para que no lo maten y finge su muerte, pero irónicamente la muerte se lo lleva de verdad después. Ya saben, chicos, nunca se separen en una película de terror o de esta índole. En la oscura noche se presencia la quema de una bruja a manos de los templarios. Antonio se acerca a la bruja antes de morir para obtener respuestas. La conversación versa sobre el diablo y su existencia. La pobre joven está tan trastornada que cree ser bruja y estar cerca de Lucifer, cuando vemos que es evidente que pues, no es así. La aparición de la muerte de nuevo, de manera siniestra, enerva aún más al caballero, que se encuentra espantando de lo que está sucediendo a su alrededor. El escudero plantea la posibilidad de liberar a la chica, pero no se pudo. Finalmente optan por darle un poco de agua y ungüentos para aliviarle el dolor a la pobre chica. Ante la mirada despavorida de la chica, los soldados la colocan en la pira y espera a que arda ante el espanto que observa Antonio C. Jones, que comenta que a la chica le espera la nada en el más allá, y no Dios, ni el demonio, ni nada de eso. Lo cual enerva al caballero, el alter ego de Bergman, que se resigna a creer que no hay nada más tras la muerte. Tras este suceso empieza la última partida de ajedrez con la muerte, aceptando así su destino. Pero antes de irse ayuda a los juglares a escapar de esta, ya que le mencionó a la muerte que le dará un día más antes de llevárselo, y que cuando llegue se llevará a todos los que lo acompañan. Al final termina la partida y se va a la cabaña junto a una colina donde reside su esposa. Se sientan todos y leen los pasajes del Apocalipsis, esperando así la venida del más allá. En general, la obra presenta una alternativa para continuar existiendo en medio de la amenaza de la locura. El amor ofrece una opción para escapar del sinsentido. Es la causa para que el arte y la comedia mantengan el optimismo en sus participantes. Vacío y desolación podrían llenarse con amor, y esto lo enseña Bergman con Los Juglares, como también en películas posteriores que posiblemente reseñe. El amor es lo único que puede salvar al hombre de la incomunicación. La soledad no tiene por qué ser punto de llegada. Por esto, el apartamiento de los seres humanos no puede ser fin de la existencia, aunque la angustia sea su compañera inseparable. La existencia puede ser más llevadera cuando hay comunicación. No importa que se den numerosos desencuentros, hay un quiebre frente a las miradas de Schopenhauer y Sartre. La incomunicación es soledad total, fin. Aunque se reconozca lo difícil que resultan las relaciones humanas, se advierte un existencialismo de profundo contenido religioso en medio de la duda y la fe. Sin embargo, aunque el amor sea lo único que puede salvarnos de la incomunicación, no es fácil emprender una apuesta por este sinsentido. En este sentido, resulta memorable las palabras del escudero. El hombre incrédulo de la historia, Jones, hace manifiesto sin pelos en la lengua sobre las contradicciones que se advierte cuando se apela al amor. El amor es lo más perfecto por su perfecta imperfección. Por ello, los juglares sobreviven al final, haciendo un contraste con la película y el propio mensaje de esta. Y sin más que decir, esto ha sido todo, y se despide su judío favorito.